Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal y después de tanto tiempo retomamos los contenidos de química y en esta oportunidad vamos a comenzar con los contenidos que muchos de ustedes estaban esperando, que es el contenido de química orgánica, ¿ya? Y para eso vamos a hacer una breve introducción. Comprender que la química orgánica, o más bien dicho, la relevancia de la química orgánica. La química orgánica es sumamente importante dentro del área de la química y sin menospreciar ciertos otros aspectos o otras áreas de la química como tal. ¿Por qué la química orgánica es importante? Porque la química orgánica es la química que sustenta la vida. Todos los organismos vivos, ¿ya? Están formados a base de una estructura básica que es común para todos ellos, llamada carbono, el átomo de carbono. Y la química orgánica, justamente el protagonista de la química orgánica es el átomo de carbono. Por lo tanto, en nuestro entorno nosotros podemos encontrar que el carbono es protagonista en casi todo lo que nos rodea. ¿Y por qué todo lo que nos rodea? Porque además de estar presente en nosotros, el carbono también está presente en los cuadernos, en los plásticos, en los combustibles, en los gases que se emanan, en las plantas, incluso los alimentos que ingerimos están compuestos principalmente por átomos de carbono, ¿ya? En el aspecto de alimenticio se puede tratar en otro tema, pero en estos momentos vamos a buscarnos al átomo como tal, o más bien dicho, a esta estructura que permite, ¿cierto?, dar vida, o más bien dicho, dar lugar a todas estas estructuras orgánicas que nos rodean y de la cual nosotros también estamos conformados, ¿ya? Ahora, como bien yo les decía a ustedes, el átomo de carbono está presente en prácticamente todos en gran parte de la materia que nos rodea, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este átomo de carbono logra dar lugar, origen a tantos compuestos formados por unidades repetitivas de átomos de carbono, en su mayoría? ¿Cómo es que este átomo de carbono logra enlazarse con otros átomos de carbono y con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno? ¿De qué manera tiene tanta facilidad? ¿De qué manera logra generar este tipo de enlaces que da lugar a estas moléculas? Bueno, eso es lo que vamos a tratar en este video. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primeramente? Para entender primeramente qué es lo que sucede con el átomo de carbono, tenemos que eh, recordar aspectos que vimos hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Bueno, no tanto tiempo, pero sí algo que ustedes deberían saber, que espero que no se hayan olvidado, que es la configuración electrónica. Algunos dicen, oh no, configuración electrónica. Sí, configuración electrónica, porque la configuración electrónica nos da mucha información. Bueno, para manejar la configuración electrónica, y que a todo esto está en otro video que pueden buscarlo ahí en el canal, para manejar la configuración electrónica, primero tenemos que saber cuántos electrones en total tiene el átomo de carbono. Entonces, nos vamos a ir al átomo de carbono. Átomo de carbono, ¿ya? Y recordar primero cuál es su Z. Recuerden que el Z corresponde al número atómico, es decir, al número de protones, ¿ya? Y cuando este elemento está neutro, el número de protones será igual al número de electrones. Por consecuencia, entonces, yo puedo, con estas dos informaciones, ¿ya? Yo puedo deducir finalmente que cuando un átomo está neutro, el Z será igual al número de protones y al número de electrones. Entonces, ¿por qué les digo esta información? Porque si nosotros buscamos el número atómico del carbono, el número atómico del carbono es, espero que estén con su tabla periódica, 6, ¿ya?
Por lo tanto, su número de protones será 6 y por lo tanto su número de electrones también será 6. Tiene 6 electrones. Teniendo esta información de por medio, ahora yo digo lo siguiente. ¿Cuál será la configuración electrónica del átomo de carbono? Entonces, como ya sé la cantidad de electrones, por eso se llama configuración electrónica, porque se basa en la distribución de los electrones, cómo se configuran los electrones. Entonces yo parto. 1s, la capacidad del S es 2, entonces de los 6 electrones, yo dejo aquí 2. 2. Muy bien. Entonces, si de los 6 aquí dejé 2, ahora me voy al siguiente, que es 2s, y la capacidad del S también es 2. Entonces aquí reparto otros 2. Fíjense, de los 6 que tenemos, ¿cuántos ya hemos repartido? 4. Y ahora me voy entonces al siguiente, que es 2p. Tengo 4 y tengo que repartir 6, entonces solamente me faltan repartir 2. ¿Ya? Esa sería la configuración electrónica del átomo de carbono. Muy bien, entonces tenemos la configuración electrónica del átomo de carbono. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, o más bien dicho, ¿de qué nos sirve esta configuración electrónica que probablemente más de alguno de ustedes se está preguntando? Muy bien, la configuración electrónica nos sirve para entender lo siguiente. Quiero que por favor la tengan ojalá anotada para poder recordar para qué nos sirve. Si yo distribuyo bien esta configuración electrónica, yo tengo lo siguiente. 1, dijimos, S2, 2, S2, y finalmente tenemos 2P2. ¿Ya? ¿Ok? Vuelvo a repetir, si alguno de ustedes tiene duda con configuración electrónica, vaya al otro video para recordar, ¿cierto?, en qué consiste esto. Bien, entonces, ahora, ¿de qué nos sirve esto? Pues bien, lo siguiente. Yo sé que el S corresponde a un orbital esférico y que la capacidad máxima de ese orbital es 2, ¿cierto? Y que solamente existe un tipo de orbital S. Sé también que el tipo de orbital P hay 3 tipos de orbital P. Uno en el eje X, otro en el eje Y y otro diagonal. En cada uno de estos orbitales, es decir, de los 3, en cada uno, la capacidad máxima es de 2 electrones. 2, 4, 6. Por eso en total, la capacidad total es 6 del P. Pero en cada tipo de P son 2. Entonces, yo voy a ejemplificar esto para que ustedes puedan recordarlo. Entonces, entre paréntesis, recuerden ustedes que, por ejemplo, tengo aquí el S, ustedes, según lo que yo le acabo de mencionar a ustedes, ¿cierto? Y recordar, en el S solamente me entran 2 electrones, uno con spin positivo y otro con spin negativo. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Para que ustedes sepan por qué estoy poniendo la flechita. ¿Ya? Y en el 2S lo mismo. A pesar que estamos ahora en el nivel 2, nuevamente, como estoy hablando de un S, tengo la capacidad máxima de 2. ¿Qué pasa en el P? Como bien yo acabo de mencionarle a ustedes, en el P dijimos que tenemos 3 tipos de P. El PX, el PY y el PZ. ¿Ya? Recuerden ustedes que cada uno de ellos tiene una forma distinta. O sea, todas la forma es similar, pero están en ejes distintos. ¿Ya? Una cosa así. Ya, este es más diagonal. Ahí. ¿Ya? Si ustedes fijan la misma forma, bueno, a mí no me quedan tan iguales, pero en la misma forma como de 8, pero están en orientaciones distintas. ¿Ya? Y en cada uno de estos la capacidad máxima es de 2 electrones. Aquí pueden entrar solo 2 electrones, aquí solo 2 electrones, aquí solo 2 electrones. Uno con spin positivo, flechita arriba, otro con spin negativo, flechita abajo. Ya, entonces, ¿por qué les recuerdo esto?
Porque de los dos que están aquí, de los dos electrones, ¿cierto? Para completar los 6, de los dos electrones que están aquí, estos dos electrones no están los dos en el X, ¿ya? Alguien podría pensar, ya, los dos están aquí. No. Esos dos electrones, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Las reglas de configuración electrónica, hay uno en el X y el otro está en el Y. Por consecuencia, yo me doy cuenta, ¿cierto? Que en el Z no hay ninguno. ¿Ya? En el Z no hay ninguno. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ustedes dirán, ya, ¿y esto para qué sirve? Ya van a saber, ya verán para qué. Bien. Entonces, esto es sumamente importante saberlo. Saber que en el nivel 2 de energía, ya está el nivel 1 que está al lado del núcleo, está el nivel 2 que está un poquito más alejado. En el nivel 2 tenemos 4 electrones, como bien lo mostramos aquí. 2 están en el 2s y los otros 2 están repartidos, uno en el X y en el otro en el Y. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la capacidad del carbono de formar tantos compuestos y unidos unos con otros, etcétera? Bueno, resulta que el carbono tiene la capacidad de manipular, por así decirlo, ¿ya? Sus electrones de tal manera que pueda tener 4 electrones disponibles, ¿ya? Y ustedes dirán, sí, pero yo veo los 4 aquí. Sí, pero de los 4 que vemos aquí, no están todos disponibles, solamente tenemos 2. ¿Entienden a lo que voy? O sea, tenemos 2 que están guachitos, por así decirlo, solteros, ¿ya? En cambio, no tenemos en total 4. Pero el carbono, para formar esta cantidad de compuestos que existen en la naturaleza, necesita tener 4 electrones disponibles. Y ustedes me pueden decir, vuelvo a repetir, me pueden decir, pero sí, pero acá están los 4 electrones de valencia. Sí, efectivamente, estos son 4 electrones de valencia. ¿Sí? Son 4 electrones de valencia. Pero, vuelvo a repetir, el carbono necesita que esos 4 electrones de valencia, los 4 estén solteros, ¿ya? No estén emparejados, no estén apareados, que es el término que se utiliza, ¿ok? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿ya? ¿Y cómo lo hace entonces el carbono para dejar 4 electrones disponibles? Bueno, aquí viene un concepto súper importante, que es lo que el título del video de hoy es la hibridación. Ya, si quiere google qué es hibridación. Bueno, vamos entonces a entender qué es lo que ocurre con el carbono, ¿ok? Voy a escribir, no, voy a hacerlo hacia abajo para que no borramos esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? Bueno, el carbono hace lo siguiente. Si ustedes se darán cuenta, tenemos, o sea, como ya se dieron cuenta, tenemos el espacio Z disponible. ¿Bien? Entonces, el carbono lo que hace es un electrón que está aquí en el 2s, lo mueve hacia el Z. ¿Ok? Entonces, al moverlo hacia el Z, yo obtengo finalmente lo siguiente. Y me imagino que ya dedujeron qué es lo que obtengo. Tengo aquí. Ya. Este se movió para acá. Ahora, ojo, este que se movió estaba con spin negativo, pero al ingresar a Z, ingresa con spin positivo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, vuelvan a las reglas de configuración electrónica. Siempre que un orbital esté vacío, ¿ya? Y un electrón ingresa a un orbital vacío, va a ingresar con spin positivo. Aunque venía, ¿cierto?, de otro orbital con spin negativo. No, ingresa con spin positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a pesar que él venía con spin negativo, tiene que ingresar ese orbital Z con spin positivo. Entonces ahora tenemos 4 electrones disponibles. Ustedes dirán, ¡guau! ¡Listo! ¿Está todo listo? No, no está todo listo. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un rato atrás,
El orbital S es un orbital esférico. El orbital X es un orbital que tiene forma como de 8, pero horizontal. El Y vertical y el Z en el eje, ¿cierto? Z o diagonal. Entonces, si el carbono formase compuestos, enlaces, ya específicamente enlaces, este electrón se enlaza con el electrón de otro elemento, como por ejemplo el hidrógeno, que es el compinche del carbono, para los que no me entienden, es el mejor amigo, es el partner, ¿cierto? El elemento casi por excelencia que se une al carbono, ¿ya? El hidrógeno. Entonces, cuando se generan estos enlaces, que a todos estos son de tipo covalente, ¿ah? Es sumamente importante igual recordar esto, que el carbono forma enlaces covalentes en los compuestos orgánicos, covalentes de compartir, ¿ya? Comparte sus electrones. Entonces, cuando el carbono va a formar los enlaces con otros átomos, si ustedes se darán cuenta, va a formar enlaces teniendo un electrón en un orbital esférico y los otros 3 electrones en orbitales P, que tiene esta forma como 8. Entonces, no sería, a ver, quiero que lo puedan entender. Así como está el carbono, no podría formar esos enlaces porque cada enlace sería distinto. Distinto en fuerza, distinto en ángulo. O sea, no podría formar los compuestos estables que el carbono hoy en día forma. No sé si me logro entender. Lo voy a tratar de explicar con un compuesto muy conocido, que es el metano. El metano es un compuesto formado por carbono y unido a 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, ¿ya? Por lo tanto, como es el único electrón que tiene, va a estar en el 1s, por lo tanto, su único electrón va a estar en un orbital esférico. ¿Ya? El único electrón del hidrógeno. ¿Ok? De cada hidrógeno. Entonces, fíjense ustedes acá ahora. Como ya sabemos, ¿cierto? Tenemos los 4 electrones que el carbono necesita, pero fíjense ustedes, un electrón del carbono va a ser esférico, ¿ya? Estoy aquí poniendo todos los electrones hacia arriba, simplemente para que lo entiendan. El otro va a estar aquí, el otro va a estar aquí y el otro va a ser ahí. Si ustedes se fijan, cada enlace sería distinto. No sé si lo logran vislumbrar, o sea, no serían enlaces homogéneos. ¿Por qué? Porque aquí está unido un S, voy a anotarlo aquí, un S con otro S. Acá sería un S con un PX, acá un S, el S de aquí, perdón, con un PY y un ES con un PZ. O sea, cada enlace sería distinto. Y resulta que en la práctica, en todo lo que se ha estudiado en los compuestos orgánicos, se ha logrado determinar que los enlaces que forma el carbono con el hidrógeno o con otro elemento que incluso puede ser el oxígeno, nitrógeno, etc., son perfectamente iguales. Cada enlace es igual. Igual en ángulo, igual en fuerza, igual en todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el carbono logra tener enlaces iguales sabiendo que, según la información que tenemos hasta aquí, hay un electrón en cada orbital distinto? Bueno, aquí está el concepto que les mencioné hace unos minutos atrás. El carbono aquí se hibrida. ¿Qué quiere decir se hibrida? Hibrida sus orbitales, combina sus orbitales, fusiona sus orbitales. Estos 4 orbitales que tienen estos 4 electrones, ¿cierto?, disponibles, los combina, los fusiona, los hibrida de tal manera de dar como resultado 4 orbitales hibridados, pero que tienen las mismas características, misma energía, mismo ángulo, mismo todo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, a todo esto dicho sea de paso, energéticamente, y eso es otro problema, el S, ¿cierto?, tiene distinta energía a los P, entonces, en estricto rigor, no podría formar 4 enlaces iguales, ya como lo muestra la práctica, ¿cierto?, como lo muestra
los estudios que se han hecho sobre los compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué es esto de la hibridación? Bueno, ahora lo voy a volver a anotar para que ustedes vean qué es lo que ocurre. En este caso, por ejemplo, para dar lugar al metano, que yo les acabo de escribir acá, que a todo esto es así la estructura del metano, ¿ya? ¿Se fijan? Esa es la estructura del metano. Por lo tanto, para dar lugar a ese metano, aquí voy a poner los electrones nuevamente para que ustedes sepan bien, ¿ya? Voy aquí. Voy a dibujar un poquito más abajo porque se nota el tema de la diferencia energética. Ya. Entonces, como dijimos hace un rato atrás, este electrón, ¿cierto? Se va para acá. ¿Ya? Entonces ahora tenemos nuestros 4 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hibridan? Si ustedes se fijan, cada de los 4 electrones están en un S y en 3p. Ahí está. Un electrón está en un S y los otros electrones están en total, ¿cierto?, en 3 orbitales p. Entonces, la combinación que aquí ocurre para que estos orbitales tengan la misma energía, las mismas características, es que se fusionan, se hibridan de tal manera que dan lugar a 4 orbitales, ¿ya? 4 orbitales con la misma cantidad energética, ¿bien? Y como combinamos un S con 3p, cada orbital recibe el nombre de sp3. Vuelvo a repetir, como combinamos un S con 3p, ¿cierto? Y quisimos dar, el carbono da lugar a 4 orbitales, al combinar estos 4, ¿cierto? Se forman 4 orbitales y estos orbitales se llaman sp3. sp3 porque combinamos un S con 3p, ¿ya? Entonces, da lugar a S, ¿cierto? Pero es por la fusión, esa hibridación, esa combinación que ocurre. No sé si me logran entender, ¿ya? Es como que se combinan, no sé, una familia se combina y da lugar a 4 miembros iguales, ¿ya? Todos con las mismas características físicas, todos, y el nombre de estos 4 nuevos seres vivientes es la combinación de los nombres que tenían anteriormente cada uno de ellos. No sé si se logra entender. Un poco amorfa la comparación, pero es para que ustedes intenten comprenderlo. Entonces, ahora, la diferencia también está en que estos 4 orbitales sp3 tienen la misma energía y además tienen la misma forma. Este era circular, ¿se acuerdan que dijimos que eran como 8? Ya, ahora todos estos tienen la misma forma. Como una forma así. ¿Se fijan? Ya no son distintos, sino que todos tienen la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la combinación sp3. Entonces, este carbono que está unido aquí, ¿cierto? Con cada uno de los hidrógenos, es porque, voy a dibujar ahora los orbitales, tiene un orbital sp3 que le permitió unirse con cada uno de los S de cada hidrógeno. ¿Se fijan? Ahora sí es homogéneo. Ahora sí, ¿cierto? El carbono tiene 4 enlaces iguales, con las mismas características, misma energía, mismo ángulo, etc. Entonces, vuelvo a repetir. Los 4 electrones de valencia que tenía el carbono, ¿ya? Los combinó porque cada uno estaba en un orbital distinto. Entonces combinó los 4 orbitales, los hibridó, ¿cierto? Fusionó, por así decirlo, y dio lugar a, como combinó 4, resultaron 4 nuevos orbitales
Y el nombre sencillo, ¿cierto?, de estos nuevos orbitales es sp3 porque combinamos un S con 3p. ¿Ya? Entonces, este comportamiento permite dar lugar a tantos compuestos orgánicos que el carbono, ¿cierto?, tiene o existen en la naturaleza. ¿Ya? En el siguiente video vamos a comprender otras dos hibridaciones más, muy sencillas porque ya entendimos ya la principal, y que da lugar a otros tipos también de compuestos orgánicos que existen en la naturaleza. Así que cualquier duda, ya saben, en los comentarios pregunten, no se queden con la duda y ahí estaré atentos para responderles. Nos vemos.